Continuamos con más. En la tarde de hoy, la captura del empresario colombiano Alex Saab ha aumentado la tensión dentro del régimen venezolano, ante la posibilidad de poner al descubierto sus secretos financieros, dado que este personaje es considerado el testaferro más importante de Nicolás Maduro y Cilia Flores. El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, ha sido noticia, digamos, en relación a este caso, por dos tuits que ha colocado. Quiero referirme al último de ellos y que muestra la llegada de un avión del ejército de los Estados Unidos a Cabo Verde, en África, donde está detenido Alex Saab. Presidente, gracias por acompañarnos. Buena tarde. Muchas gracias, Idania, esperando que ustedes, su familia y todos los televidentes estén bien, estén guardados en sus casas, sigámonos cuidando. A ver, yo creo que este último tuit es muy interesante, porque esta información de que están llegando asesores militares americanos a Cabo Verde, creo yo, Idania, que lo que significa es que están cuidando lo que yo he denominado la joya de la corona, que se llama Alex Saab, que todo el mundo sabe que este hombre tiene la capacidad financiera de poder comprar, de poder corromper, y yo creo que los americanos lo que le están haciendo es cuidando de que efectivamente la presa, si se puede decir así, no se escape de la isla. Entonces yo creo que hay un hecho que es muy importante. Recordemos algo, Idania, Cabo Verde desde el 2011 tiene un acuerdo de seguridad con los Estados Unidos. Ese acuerdo fue diríamos, ampliado en el 2019, si mal no estoy, en septiembre del 2019 o octubre del 2019, y dentro de ese acuerdo ampliado de seguridad es que Cabo Verde toma, además de la orden de captura de Interpol, la decisión de iniciar la extradición hacia los Estados Unidos de Alex Saab. ¿Pudiera uno pensar, expresidente, que este avión llega para prevenir también una fuga de Alex Saab? Alguien me comentaba que la cárcel donde estaba Alex Saab no cumplía todos los requisitos de seguridad, pero el hecho de que el avión mismo aterrice significa pues que es autorizado por el gobierno, ¿no? Implica que hay una buena comunicación, una buena disposición por parte del gobierno de Cabo Verde. No, por eso yo comentaba todo lo anterior. Por eso es importante resaltar, Cabo Verde es muy cercano a los Estados Unidos. Hay declaraciones del procurador de hace algunos tiempos de cómo su relación con los Estados Unidos es muy cercana, y por eso es que ellos toman la decisión de ampliar ese acuerdo de seguridad nacional en el año 2019. Y yo creo que eso es uno de los temas que hay que resaltar. Segundo, el tema de la extradición o el tema de la deportación, que puede suceder también por parte de Cabo Verde, es un tema muy importante. Y digo que es muy importante, Idania, porque si por cualquier motivo se comienzan a presentar dudas y comienzan a filtrarse informaciones o a conocer informaciones de que no vaya a ser extraditado a los Estados Unidos, Colombia, creo yo, tiene que pedir la extradición de Alex Saab, porque aquí en Colombia es ciudadano colombiano y tiene en Colombia juicios pendientes con la justicia, investigaciones pendientes con la justicia, y ya se le llamó por parte de la Fiscalía. Y tercero, la base con la cual, el concepto jurídico con el cual Nicolás Maduro está pidiendo a Alex Saab, que era un agente del gobierno venezolano, no tiene ninguna base. Porque en el derecho internacional, de acuerdo con la Convención de Viena, los agentes diplomáticos tienen inmunidad parlamentaria en el país en el cual ellos están, pues lógicamente nombrados o están ejerciendo ese cargo diplomático. No es que usted por ser diplomático pueda tener la inmunidad para que en cualquier parte del mundo pueda cometer cualquier tipo de delitos, inclusive está siendo buscado por Interpol, y poder viajar con toda la tranquilidad. Entonces ahí hay un arma y un peso, creo yo, importante para saber que Alex Saab, esperamos así, sea extraditado a los Estados Unidos. Reitero, Idania, es la joya de la corona de Donald Trump. Es la joya de la corona para muchos países de la región, para Colombia, para Brasil, para Ecuador.
vemos lo que está sucediendo en Panamá, lo que puede suceder en México. Por lo tanto, hay que cuidarlo y ojalá prontamente sea extraditado a los Estados Unidos. Ojalá y así sea, pero precisamente quiero preguntarle por qué usted lo califica como la joya de la corona, por la información que maneja, por el cúmulo de datos que puede aportar, por todo aquello de lo que puede hablar. Exacto. Mire usted lo que hace Alex Saab. Alex Saab es el tesorero de las FARC, el mayor cartel de la droga que nos dejó como herencia Juan Manuel Santos. Es el tesorero del Ejército de Liberación Nacional. Es el tesorero nada más y nada menos de la familia presidencial del narcodictador Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, de Tarek El Alzami y de la buena parte de los militares de Vladimir Padrino del cartel de los soles en Venezuela. Es el tesorero y tiene toda la información sobre el oro, tiene toda la información sobre el petróleo, que es lógicamente sus relaciones con los rusos y también su relación con Hezbollah, que como se dice, él es el gran financiador de Hezbollah en Venezuela, era el encargado de pagar al terrorismo internacional de Hezbollah también en Venezuela. Y por último, y perdone Dani, aquí un hecho muy importante, es Alex Saab, de acuerdo con Christopher Figueras, el antiguo director del SEBIN de Venezuela, el que tenía altos generales de la policía colombiana y de organismos de inteligencia colombiana comprados. Información que conoce el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y no se ha hecho absolutamente nada. Lo ha dicho Maduro, lo ha dicho Rodríguez, lo ha dicho Arriaza. Tenemos infiltrada la inteligencia colombiana. El encargado, ya descubrimos, contado directamente por Christopher Figueras a un colega suyo hace algunos días, es Alex Saab. Por lo tanto, y yo no entiendo por qué hasta hoy el gobierno colombiano, el cabeza de su ministro de Defensa, no ha hecho absolutamente nada a esta gravísima información de traición a la patria de altos generales de la República. Presidente, ¿usted cree que Alex Saab tenga tanto poder? Bueno, dinero ha tenido y de sobra, y el dinero compra conciencias y compra todo lo que encuentra en el camino, pero tanto así... logísticamente hablando, como para penetrar las Fuerzas Armadas colombianas? Sí, totalmente. Hay información, totalmente. De eso no le quepa la menor duda. Es más, mire usted no solamente lo que pasó con la policía y lo que ha pasado con la policía, mire lo que pasó con el ejército. ¿Cómo puede entender usted, y Dania, que hay una operación militar para derrocar al presidente Maduro, para darle un golpe de Estado, que se fragua en la Guajira colombiana, que se está fraguando en Colombia, que se está planificando en Colombia, que se capturan las armas en Colombia, y el ministro de Defensa, el doctor Carlos Holmes Trujillo, no tiene ni idea de que está sucediendo en esto en el país? Ahí hay pago de información, ahí hay pago de inteligencia, y hay muchas pruebas y muchas evidencias. ¿Qué más? Que el propio director del SEBIN diga que ellos tenían inteligencia colombiana y altos oficiales colombianos pagados, y quien los pagaba era Alex Saab. ¿Por qué dice usted, presidente Pastrana, que el ministro de la Defensa actual de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, no ha hecho nada? ¿Por qué dice que no hay investigación abierta? ¿Usted no cree que si hubiese una investigación lo importante es no hacerla pública y no advertir que se está haciendo? ¿Cuál investigación abierta, Idania? No, le pregunto que si estuviese una investigación abierta, lo lógico sería no advertir sobre la investigación que se está realizando, porque finalmente hablar de esta investigación sería como decirle a los otros, ¡epa, los estamos viendo! Hace 6 meses se la dimos, Idania. 6 meses. Y un poco más, yo creo que ya vamos en 8 meses. Creo que fue a la semana de haberse nombrado ministro de la Defensa, le dimos la información y no han hecho absolutamente nada. Presidente. Pregúntele al ministro Holmes. Presidente Pastrana le dio la información a usted sobre temas que tienen que ver con seguridad nacional. Se lo vamos a... Pregúntele. Hace más de 8 meses, creo que fue a la semana o a los 15 días de estar ocupando la nueva cartera. Se lo vamos a preguntar en la medida que nos permita el ministro de la Defensa. Ahora, presidente, ¿hay datos tan concretos, tan firmes que lo hacen aseverar lo que usted me está diciendo, que sí hay infiltración por parte del régimen de Venezuela en las Fuerzas Armadas o en los cuerpos de seguridad de Colombia y que esas pruebas fueron entregadas?
Totalmente, Dania. Pregúntele al ministro Holmes, las informaciones que le hemos transmitido son informaciones de seguridad nacional. Que nos diga si sí o si no y cuáles determinaciones se han tomado. Presidente, ¿no puede compartirnos absolutamente nada? Le tengo que preguntar. Pero es que esto es muy grave, Dania. Claro. Es que el mismo Diosdado Cabello, el mismo Tarek El Alzami, el mismo Jorge Rodríguez, el mismo Nicolás Maduro, ¿hace cuánto nos vienen diciendo la tenemos infiltrada la inteligencia colombiana? Y se ríen de nosotros. Se transmite la información, y Dania, se les dan las informaciones a través de distintos mecanismos y hasta el momento son muy pocas las cosas que se han hecho. Y esto es un tema gravísimo, porque se sabe que en Colombia hay mercenarios venezolanos que están dispuestos a hacer atentados, hay una infiltración a nuestra inteligencia, en fin, hay una serie de elementos que conoce el ministro de Defensa y que por eso la importancia de que se actúe de una manera pronta, porque no se ha actuado, Idania. Aquí no podemos confundir dos cosas. Sí. Una es la operación Bastón, porque a veces la gente tiene esa confusión. La operación Bastón es una información, es una investigación al interior de las fuerzas militares de Colombia, especialmente del Ejército, para saber actos de corrupción en el gobierno de Juan Manuel Santos y el comandante de las fuerzas militares, el general Mejía. Esa es una operación que se llamó la Operación Bastón y al parecer los americanos están muy involucrados en ella. Y la otra es toda esta información que ha venido directamente del gobierno de Nicolás Maduro, de funcionarios que ya no están en el gobierno, como el general Figueras. Es que usted que conoce, Dania, yo no conozco, Figueras era el director de la SEBIN, por lo tanto es un hombre que está muy comprometido. Entonces ese es un tema fundamental. Y por último también otra cosa de Alex Saab y Dania, todo el conocimiento también que hay que tiene financiado y ha aportado recursos a la oposición venezolana. Esto es muy importante y el primero que tiene que buscar que se haga claridad en ese sentido es el presidente Guaidó, que sepan quién de su entorno, cercano a su entorno o de la oposición venezolana podía estar financiado y patrocinado por el régimen, el narcodictador Nicolás Maduro a través de Alex Saab. Bueno, son importantes denuncias las que usted está poniendo sobre la mesa, presidente. Pues más que denuncia, a ver, por lo menos que haya investigaciones. Es que eso es lo que ha hecho Alex Saab, claro, que él tiene, y imagínense, y en el caso colombiano, por ejemplo, el cuñado de Petro es el que manejó uno de los negocios más grandes del petróleo. Por eso yo digo, en Colombia con Piedad Córdoba. Fíjese usted, a mí me llama la atención una cosa, se habla de Álvaro Pulido, que se dice que es el sobrino de Piedad Córdoba, pero Álvaro Pulido de verdad tiene otro nombre, su nombre real creo que es Germán Rubio, sí, el nombre que se tiene por parte de él. Entonces déjeme ver, porque yo no sé, aquí yo a veces guardo Germán Rubio, sí, algunos informes de nombres. Germán Rubio, ¿quién es? ¿Dónde está? Se dice que es un antiguo narcotraficante. ¿Dónde está localizado? ¿Por qué no hay ningún seguimiento si está en Colombia o está en Venezuela? Entonces ahí hay temas muy importantes, como le digo, Dania. Yo creo que Alex Saab, reitero, va a ser la joya y es la joya y la corona para muchos países. Y por eso yo creo que así como hoy Rusia está interviniendo, como dicen los cables internacionales, en favor de él, o Cuba o Venezuela, también yo creo, porque fíjese lo que pasa en América Latina. La izquierda se une, ¿cierto? Siempre está dispuesta a respaldar al presidente Maduro, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla. Pero aquí países como Estados Unidos, como Colombia, en caso del presidente Duque, como Uruguay, como Guaidó, como Brasil, pueden estar también respaldando precisamente hoy al primer ministro de Cabo Verde, Ulises Correa, porque es fundamental que se extradite y muy rápidamente a los Estados Unidos. Bueno, presidente, hay que darle seguimiento a todas estas cosas que usted está dejando aquí. Ahora, presidente, quiero ir al primer video. Al primer video que usted puso en su cuenta de Twitter y que mostró al expresidente Santos con la canciller Holguín en una reunión donde estaba Chávez y estaba Maduro firmando unos acuerdos estratégicos. Ahí se anunciaba que por Colombia iba a firmar el señor Alex Saab en un acuerdo que garantizaba la construcción de unas viviendas. El presidente Santos dio una entrevista y dijo que él no conocía al señor Saab y que le había preguntado en ese momento a la canciller
Yo quiero preguntarle, usted fue presidente, conoce los protocolos. Evidentemente esto lo hace un grupo de avanzada protocolaria, pero ¿no se le informa al presidente quién va a firmar por Colombia, qué se va a firmar o quién es la gente que acompaña esta delegación? Clarísimamente que sí. Es decir, miremos desde dos puntos de vista. Todo lo que usted acaba de decir, Edania, que es absolutamente cierto. Y segundo, ¿quién era Hugo Chávez? Nadie se podía acercar por el complejo que tenía Hugo Chávez de que lo iban a asesinar. Era casi imposible que gente que no se conociera estuviera alrededor de Hugo Chávez. Usted me corrige. Y en este caso estaba Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Juan Manuel Santos y María Ángela Holguín. ¿Cómo es posible? Cuando uno es presidente de Colombia, siempre su canciller le informa al presidente cuáles son los acuerdos, los tratados que vamos a firmar, quiénes son los que están representando. Imagínese usted, se va a entrar a una reunión con Chávez y con Santos, un personaje que no conocía. Pero lo que nos llama la atención es que sea a nombre de Colombia. Es decir, a nombre de Colombia viene Alex Saab. ¿Cómo así que el presidente Santos no sabía quién era Alex Saab en ese momento o su canciller María Ángela Holguín? Ese es un cuento que yo creo que todavía el presidente Santos tiene que explicar más allá por qué Alex Saab estaba ahí, por qué firmó a nombre de Colombia, que es lo que queremos conocer los colombianos y América Latina. Otro detalle, presidente Pastrana, que no quiero, o por lo menos que me llamó la atención, no habían pasado 24 horas cuando el expresidente Santos, Premio Nobel de Paz, estaba respondiendo en una entrevista a lo relativo a Saab, cuando hay otros casos como Odebrecht, por ejemplo, donde no había dicho nada. Totalmente. Fíjese usted, ¿quién iba a pensar que no fue Odebrecht y la financiación de Odebrecht a su campaña? Que no fue el fracasado proceso de paz, sí, el que rompió el silencio de Juan Manuel Santos. Hoy estoy totalmente de acuerdo con usted, Dania. Quien hizo romper el silencio político a Juan Manuel Santos fue Alex Saab. Y todavía hay muchas dudas en el pueblo colombiano. Importancia tendrá porque muy rápido el presidente Santos aclaró lo relativo a Saab. Mucha. Yo creo que el país quedó absolutamente impresionado. ¿Por qué tan rápido? Lógicamente lo hizo en su propio medio de comunicación, en El Tiempo, precisamente con sus familiares. Pero sí es muy curioso que hubiera sido Alex Saab y no la financiación de Odebrecht a su campaña la que hubiera roto el silencio de Juan Manuel Santos. Por otra parte, presidente Pastrana, usted y yo tenemos mucho tiempo hablando de Venezuela y usted tiene mucho tiempo advirtiendo la amenaza que representa el régimen para Colombia, para la región. ¿Estamos ya ante una amenaza global, presidente Pastrana? A ver, yo creo que sí. A ver, tenemos que partir de una base, Dania, y tenemos que ser concretos. Yo hace dos años lo dije en Miami, usted recuerda, en la reunión del grupo IDEA. Yo dije que Venezuela era un estado criminal, que desde Venezuela, desde el Estado, se está patrocinando el narcotráfico, se está patrocinando el terrorismo internacional, se está patrocinando la violencia, se está patrocinando la corrupción. Ahí hay un estado criminal orientado, manejado por el narcodictador Nicolás Maduro, por Diosdado Cabello, Tarek El Arzami y el Cartel de los Soles. Nadie se podría imaginar, yo siempre digo, como lo dije en aquella oportunidad, que el sueño de Pablo Escobar hubiera sido estar hoy en Venezuela, porque Pablo Escobar lo que quería, o el cartel de Cali, era tener su propia lavandería, y hoy en Venezuela PDVSA ha sido la lavandería. Imagínese usted, una de las empresas más importantes del mundo fue y ha sido la lavandería del narcotráfico. Ese hubiera sido el sueño de Pablo Escobar. Pero segundo, aquí hay un tema muy preocupante, es el tema de la pandemia del COVID-19. Yo he venido insistiendo, Idania, me cayeron rayos y centellas porque dije que había que poner hospitales transnacionales en la frontera, en La Guajira, en Cúcuta, en Arauca, que tenía que sentarse Guaidó y Maduro, amigos de la oposición. Sí. Bueno, ¿qué no me dijeron? Y hoy están sentados. Aquí, más que primar la política, debe privar la vida. Y al privar la vida es salvar vidas de venezolanos y de colombianos. Claro. ¿Cuál es mi preocupación? Y yo creo que la suya, que en Venezuela no sabemos qué está pasando. Yo le he insistido al gobierno colombiano que por favor
solicite cifras oficiales a la Organización Panamericana de la Salud. Si el presidente Duque delegó en la Organización Panamericana ese contacto entre ministros, tenemos que conocer las cifras. No sabemos qué está pasando en Venezuela, no sabemos cuál es el tamaño de la tragedia. Si en Colombia hoy, Dani, estamos preocupados porque en el caso de Bogotá el 50% ya de las UCIs están ocupadas. Si vemos el caso de Barranquilla, de la Costa o de Leticia, que estamos preocupados porque ya las camas se agotaron y están las UCIs, la unidad de cuidados intensivos, absolutamente copadas. ¿Qué será en Venezuela? Donde no sabemos. Yo no sé, yo leía que Caracas no tiene 100 camas de unidad de cuidados intensivos o Venezuela hoy en día. Hoy no hay ni luz, hoy no hay ni agua, no hay ninguna posibilidad de poder controlar la pandemia. Y por eso digo yo que Venezuela hoy es el país que atraviesa la peor crisis humanitaria del planeta Tierra. Hoy en Venezuela tenemos la gente muriéndose de hambre y hoy la gente se está muriendo también por la pandemia y no tenemos ninguna información. Por eso, Dani, yo decía, si esto continúa, si de verdad la pandemia en Venezuela llega a unos niveles no controlables, va a haber que haber una intervención humanitaria para poder controlar la pandemia en Venezuela, porque se convierte en un tema de seguridad regional. Y no ayuda, presidente Pastrana, no ayuda mucho el embudo también que se produce en la frontera, ¿no? En Cúcuta. No ayuda lo que hace el régimen a limitar las entradas por días o por número de personas que puedan pasar. Al final son venezolanos que quieren retornar al país. Exacto. Pero además, Idaña, que no tenemos los hospitales, reitero, para salvar colombianos y venezolanos. Que tengamos las unidades de cuidados intensivos, los equipos, los médicos, la comida, las medicinas, todo, para que por lo menos en 3 puntos de la frontera, era la idea que yo le planteé al presidente Duque y planteé en aquella oportunidad, de que en La Guajira, en Cúcuta, reitero, y en Arauca existan estos puestos, estos hospitales transnacionales para poder atender la situación que está presentando. Porque fíjense, hoy Colombia, casi todas, o decir que todas nuestras fronteras están viéndose afectadas por el COVID. El caso de Venezuela, un número 1. Lo que está pasando que en el Perú y en Ecuador, que hoy se están regresando muchos venezolanos que no le permiten la entrada en el Perú y que están viniéndose al Ecuador por la situación del Ecuador, se devuelven por la frontera entre Ecuador y Colombia. La frontera con el Brasil, lo que estamos viendo, los colombianos en Tabatinga, en Leticia, pasan de un lado para el otro sin ningún problema, terminaron en Manaus y terminamos teniendo la pandemia que tenemos hoy en el Amazonas. Entonces hay un tema muy complicado que hay que tener muy controlado y que aspiramos que lógicamente se surtan estos, diría yo, estas iniciativas en buena parte para evitar que podamos tener una pandemia que venga de Venezuela cuando ya la gente se está muriendo, cuando la gente no tiene comida, cuando la gente no tiene medicina y que pueden terminar todos en Colombia. Quiero agradecer a Andrés Pastrana, presidente de Colombia, por estos minutos en NTN 24. Gracias, presidente, por haber estado con nosotros en esta larga entrevista, por habernos dado este tiempo. Y Dania, muchas gracias a ustedes por la invitación. Buena tarde.